Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable en Santiago de los Caballeros. También a través de las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de este día, a partir de ahora, la ganadería, sus aportes, metas y retos. Y para tratar este importante tema tenemos dos distinguidos invitados. Tenemos a Eric Rivero, presidente de la Asociación Dominicana de Productores de Leche, de la Proleche, y a Orlando Sánchez, médico veterinario, productor de leche y secretario general de APROLECHE. Vamos a una brevísima pausa antes de empezar este diálogo. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, don Eric y don Orlando, bienvenidos a Acento TV. Vamos a comenzar esta conversación hablando un poco del impacto de la ganadería en la economía dominicana. ¿Cuán importante es? Vamos a ver. Bueno, pues antes que nada saludarle y agradecerle a usted y esta oportunidad que nos da y saludar a todos sus televidentes. Bueno, la ganadería es una de las principales actividades del subsector de la agropecuaria. No es la que tiene más peso en materia del aporte al PIB, pero sí en materia de involucramiento social, porque la ganadería en nuestro país, primero, está dispersa en todos los sitios. Hay ganadería en prácticamente todos los municipios, todas las comunidades de nuestro país, con cerca de 58,000 productores, y la ganadería realmente tiene una característica: la mayoría son pequeños productores, muchos ganaderos de subsistencia, cerca del 90% de menos de 20 a 15 vacas, que la hace pues una actividad que encadena realmente una serie de actividades en prácticamente todo el país. Muy bien articulada en materia de organización, vamos a decir, de gremial, con cerca de 220 asociaciones de base en el país. 220, así muchas. Es, 220 comunidades, 5 federaciones de ganaderas y instituciones como APROLECHE, que aquí en Santo Domingo pues sirven de sombrilla a muchas de esas instituciones. La mayor práctica de los ganaderos es la de producción de leche. Mire, aquí hay una ganadería, vamos a decir, que involucra mucho. Ganadería especializada en leche es cerca de un 20 a un 25% del hato. Después hay cerca de un 20% más que especializada en carne. Y después está la ganadería, una parte importante que es una ganadería de doble propósito, donde se ordeñan también los animales una vez al día y se crían también los terneros junto con las vacas, que también es una especie de, vamos a decir, de alcancía para los pequeños productores también criar sus becerros para final de año poder tener un ingreso extra, vamos a decirlo así. Sí. La mayor concentración de la ganadería, ¿en cuál región está? Porque uno suele pensar en el este, por lo que uno ve o ha visto tradicionalmente. ¿Es así o ya ha cambiado la cosa? El este sigue siendo, sin lugar a dudas, la zona ganadera más importante del país, por sus tierras, sus extensiones, su cultura ganadera de años, pero es una zona de vastos territorios donde hay una ganadería importante, posiblemente los principales productores de leche por región. Pero no es menos cierto que el país está preñado de ejemplos importantes, desde la costa norte completa, la línea noroeste, luego de la tragedia de perder pues el cultivo del maní, por ejemplo, pues se ha volcado en ser una gran cuenca lechera en la línea noroeste, en esas 4 provincias que son Montecristi, Mao, Santiago Rodríguez y Dajabón. Pues tenemos una federación, una potente federación de ganaderos que en esa sola federación de esas 4 provincias tienen cerca de 60 asociaciones de ganaderos, donde hay realmente una actividad ganadera intensa
con cerca de 40 centros de acopio, que no son más que el esfuerzo de las asociaciones por poner equipos adecuados para conservar la leche más allá de las horas del ordeño, y que las grandes empresas puedan ir a campos tan retirados como Puerta del Mulo, como El Cajuil en Dajabón, y eso ha traído como consecuencia que un pequeño ganadero de 15 vacas pues pueda vender la leche en El Cajuil de Dajabón, por ejemplo, al mismo precio que la puede vender un ganadero que está cerca de Santo Domingo. Nosotros le llamamos, los centros de acopio han venido a hacer la democratización de la venta de la leche a nivel de los pequeños. Ha sido un avance el gran importante. comprador de la leche que producen los ganaderos dominicanos en estos momentos es que la industria o el consumidor directo. Mire, el gran comprador es una importante industria quesera que tenemos en el país. Cerca del 50-52% de la leche que se produce en el país es absorbida por una importante industria transformadora, también parecida a la ganadería, porque son muchos pequeños transformadores a nivel del país, cerca de registradas, y son más. Y son pequeñas la mayoría. Muy pequeñas, cerca de 400 en el país. Y esas absorben gran parte, más del 50% de la leche, un 25%, un 30% la grande empresa, y después hay otros rubros con nuevos productos como yogur y otras cosas, más el autoconsumo. Ahí hacemos el paquete de lo que es. El dominicano ya de alguna manera ha perdido el hábito de la compra esa directa con los famosos tratos de leche que existían antes, que la gente compraba a una señora que tenía una vaca y la trataba en su casa la leche. Ya eso prácticamente ha desaparecido. En la ruralidad dominicana todavía es una realidad. Todavía persiste. Claro, es una realidad. En comunidades, nosotros tenemos compañeros, por ejemplo en Constanza, que no hay mucha cultura ganadera, 2 o 3 pequeños ganaderos que producen la leche, vamos a decir, de la comunidad. Del consumo. Y la venden en el mismo pueblo. Sí, exactamente. Eso es así, aún se mantiene en muchas partes del país. ¿Cuál es el consumo de leche en el mercado nacional al año? Per cápita tenemos cerca de 92 litros de leche. Muchos de los datos que le doy son por apreciaciones que hacemos nosotros dentro de los gremios, porque como usted sabe tenemos pendientes desde hace años algunas cosas, como es el censo agropecuario. Manejamos los datos por aproximación de lo que nosotros manejamos, pero cerca de un 90-95 litros por persona por año es lo que se cree que demanda el consumo nacional. Así es. ¿Y ustedes suplen completamente esa demanda? No. ¿Hasta cuánto producen ustedes? Cerca del 60%. 60%. Vamos a decir, sí. ¿Y el resto cómo se importación? Importación. Hasta el año 1974 fuimos autosuficientes en leche. Ya en el año 1974, con una serie de problemas, Europa estaba llena de leche en polvo que no sabían a qué hacer, y por algunas diferencias aquí, pues se abrieron los mercados ya en ese tiempo, y de ahí comenzó uno de las grandes tragedias para el país, que ha sido suplantar la producción nacional por importaciones de lácteos. Mediados de los 70. En los 74 se empezó, hasta ahí. Mire que la economía era muy cerrada en esos tiempos. Así es. ¿Usted se acuerda cuando decían Guzmán botó la leche? Pero que se fue a don Antonio y le pegaron eso Sí, después del 78. una huelga. Sí. Yo recuerdo lo de la huelga, que era por una diferencia de los productores con sobre todo la gran industria, ¿verdad? Así es. Que eran, en ese momento era la Codal y Entonces, la otra. A Balaguer le dijeron, deje eso lechero tranquilo, y en Europa hay mucha leche barata. Así es. Alguien convenció a Balaguer de eso. Así es, sí. Y comenzaron entonces a importar. Correcto. Comenzaron a importar, como pasa en la actualidad muchas veces, que por problemas de geopolítica, que Rusia cerró en estos días, se cerraron los accesos a los quesos y la leche, por ejemplo, de Estados Unidos. Eso crea unos volúmenes, unos stocks importantes en los países grandes productores, y en países como el nuestro, donde lamentablemente no tenemos la forma de proteger la producción nacional, pues eso viene e invade, y muchas veces suplanta lo que es la producción nacional, la riqueza de Pero bueno, viene porque lo traen, ¿verdad?
Viene porque lo traen y Alguien porque la- no, y sobre todo porque lo permiten traer. Lo permite. Así es. Sí, alguien quiere traerlo y otro le permite traerlo. Entonces en estos momentos está más o menos 50-50. Sí, un poquito más de 50, 60% más o menos somos la producción Lo local, nacional. Así bien. es. Sí. Bueno, y ustedes en cuanto al incremento de la producción, ¿usted se proyecta que se va incrementando o se ha quedado ralentizado el asunto? Es bueno, para entrar en ese punto, hacerle una acotación. ¿Cómo no? El país tiene una ley, la ley 180-01, que es una ley que crea el Consejo Nacional del Fomento para la Industria Lechera. Y es una ley maravillosa que se copió de países parecidos al nuestro. Ese fue en el 2001. El 2001. 2001. Es una ley que se fue a Costa Rica, se fue a Puerto Rico, se fueron a países donde la ganadería de leche tenía tiene cierta importancia aún. Costa Rica es la principal industria. Y aquí se hizo una ley maravillosa, que es la ley 180-01, que ordena al Estado Dominicano crear las condiciones para ser autosuficiente en materia de leche, porque tenemos las condiciones, porque tenemos la tierra, porque tenemos la cultura y los ganaderos. Más de 19 millones de hectáreas de tierra que son para pasto, porque no tienen vocación agropecuaria, vamos a decir, y son las que se dedican a la ganadería desde tiempo de la colonia. Somos un país con condiciones para producir ganado, que desde las devastaciones de Osorio, fíjese usted cómo se reprodujo el Desde la ganado. época colonial, sí. Así es. Entonces, esa ley ordena eso, es una ley que ha venido a través de los años avanzando en algunas partes de ella, como es un tema de financiamiento que tiene para los pequeños productores, que es un financiamiento al 6%, préstamos pequeños para pequeños productores. Entonces, ¿a través de qué entidad se le da? Del mismo Conaleche. Al mismo Consejo y Nacional. sí, y entonces pues son administrados los fondos también por el Banco Agrícola, se manejan en el Banco Agrícola. Pero en el tema de la reglamentación, el fomento, hemos venido trabajando, pero no hemos podido avanzar mucho porque es un consejo que integra no solo a los productores, integra al Estado a través del Ministerio de Agricultura, que lo preside el ministro de turno, Salud Pública, Industria y Comercio, integra a los industriales a través de sus instituciones, como es la Asociación de Industriales de la Leche, e integra inclusive, vea si es democrática, hasta los importadores. Y entonces integra a 9 instituciones ganaderas de base, que son las que tenemos por mandato de esa ley, hacer las políticas públicas y llevarla a cabo. Hemos avanzado en algunos temas, en otros, en el tema de las reglamentaciones, en el tema de vamos a decir, de las políticas públicas y sobre todo de la institucionalidad, que es hacer respetar lo que tenemos, porque muchas cosas las tenemos, pero lamentablemente no acabamos de aterrizar, como es el tema, por ejemplo, del etiquetado, que ya es una demanda histórica de nuestros gremios. El registro sanitario. El tema de los registros sanitarios de los productos importados, el tema de revisión de DRCAFTA, por ejemplo, que son cosas pendientes que tenemos porque como estamos hoy en día, pues realmente no... Pero esa ley se aprobó y se promulgó en 2001. Sí. Que son 18 años, ya Así mayor de es, edad. Así es, mayor ¿Qué de edad. tanto se ha obtenido de lo que esa ley indica que se debe hacer? En el tema de fomento, a través de los préstamos, mucho. Mucho. El Conaleche, a través de manejar una cartera que asigna 5 millones de pesos mensuales para préstamos a pequeños productores, ya tiene una cartera hoy de cerca de 1.500 millones de pesos. Y esos 1.500 millones de pesos, que no hay un préstamo mayor de 1,5 millones para productores, los productores más grandes pueden tener acceso a 1,5 millones porque se les da por producción, es para ganaderos establecidos. Pero a través de las asociaciones, con esos fondos hemos logrado crear esa cadena, por ejemplo, de centros de acopio que yo les decía. Y eso realmente ha sido un boom. O sea, Ha impactado bien. Si hoy tenemos ganadería, si hoy podemos hablar que tenemos ganadería no solamente con calidad, sino con volúmenes adecuados para que la industria se interese a ir, por ejemplo, a Duvergé, que tenemos un ejemplo lindísimo en Duvergé de una asociación de ganaderos allá en el lejano sur, como le dice todo el mundo, donde esa asociación de ganaderos, 132 hombres, con un centro de acopio que tiene hasta luz solar, donde tienen un centro de alimentación en un valle intramontano que se llama El Espartillar, pues son un ejemplo del país de productividad, de producir leche de calidad,
y de ser la institución más importante de ese pueblo, de esa comunidad entera. No solo, solamente económicamente, sino que esa asociación de ganaderos pues maneja mensualmente mucho más recursos que lo que entran a ese pueblo, por ejemplo, de lo que es el ayuntamiento, o de lo que son las otras instituciones públicas que hay ahí. Bien. Vamos a ver si don Orlando Sánchez nos habla un poco del aporte y el impacto de la ganadería en la creación de empleo, en el impacto del dinero que genera la ganadería, cómo ayuda a las comunidades. Gracias por invitarnos. Saludos. A Eri se le quedó algo, que no hay un rincón del país donde no se produce leche. Hay gente que producen 15 y 20 litros diarios hasta 30 y de eso viven. Y el único dinero que llega a ese lugar. Mira, el impacto de la producción de leche, sobre todo, produce más de 250.000 empleos. Directos. Directos e indirectos. Y nosotros decimos que la leche es un producto eminentemente democrático, porque de ello, como dijo Eri, el 85-90% son pequeños ganaderos. Apenas un 10% que son ya medianos y grandes. ¿A partir de qué cantidad de cabezas, si es así que ustedes lo calculan, se puede decir que alguien es mediano o es grande como ganadero? Bueno, una persona que tenga 15 o 30 vacas no puede ser grande. Ese es pequeño. Es pequeño, sí. ¿Y si tiene 200? No, ya, aquí en el país ya 200 es grande, en el país. Aquí. Sí. Aquí en el país, o sea, pero aquí realmente si hacemos una comparación con los vecinos nuestros en el área, aquí ganaderos grandes no hay. No hay grandes en comparación con la región. A región. excepción de dos grandes empresas, el Central Romana y el Grupo Vicini, Sí. realmente no hay ganaderos grandes. Eso sí tienen miles. Sí, eso tienen miles, sí. Sí. Y la producción agropecuaria, el producto agropecuario es importante, no solo en lo económico, sino hasta en la historia, porque ha participado desde la guerra de independencia hasta la muerte de Trujillo y hasta recientemente, en todos los procesos históricos importantes de la vida republicana, hemos participado militantemente. Entonces, en lo social, cumple su tarea, porque hay gente, como decía, que viven de eso. Y cuando decimos entonces que tiene incidencia en lo económico y lo social, pues un proceso, es político entonces. Entonces, de ahí que los gobiernos deben de preocuparse de incentivar la producción agropecuaria. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Hay que planificar. Precisamente, Aproleche pidió que se haga el Censo Nacional Agropecuario. ¿Qué tiempo hace que no se hace el censo? Desde el 80 y pico. 83. Wow, cuando Salvador. Un atraso tremendo. Sí, tremendo. Ayer me llamó por teléfono un periodista de un amigo, me decía que qué creía del censo, y hoy lo resaltó uno de los periódicos, decía que muchas de las cosas, y se lo comentaba usted al inicio, de las cosas que decimos lo hacemos por apreciación, porque no lo conocemos, tenemos que comenzar con la génesis, que es hacer un censo para tener la realidad, porque lo que no se conoce no se puede medir. Entonces, ni se puede planificar. No se puede planificar, ni podemos tomar las políticas que tenemos que tomar y las acciones que tenemos que tomar para enfrentar lo que viene a futuro. No sabía que había pasado tanto tiempo. Sí, cuando Salvador fue el último. Qué barbaridad. Entonces, ese censo se haría, ya se ha dicho que se va a hacer ahora, ¿en qué tiempo se va a hacer? Tenemos 5 o 6 años que se planteó desde el Estado hacerlo. Inclusive hicieron un precenso hace 2 años o 2 años y medio, pero lamentablemente está estancado. Estamos, en cada oportunidad que tenemos, pues resaltamos la necesidad de hacer el censo, porque son herramientas básicas del mundo moderno, saber lo que tenemos,
para poder planificarnos, para poder tomar las medidas No, eso, necesarias. eso de entrada habla de un descuido muy Así grande. es, así Pero usted hizo una pregunta en cuanto a Conaleche. Sí, Y le contestamos, él y le contestó sobre los préstamos. Pero no ha sido así en la reglamentación. Ahí hemos fallado. ¿por qué se ha fallado en esa parte? Porque aquí vienen quesos que no son quesos. Se importa leche masivamente. Que también en muchos casos no es leche. No es leche, Muchas también, mucha fórmula, sí, muchas sí, cosas. fórmula láctea. Y muchas veces a él lo acusaron una vez de haber intoxicado y junto a otro colega. Y yo me pregunto, ¿qué es lo primero que le dicen a la gente cuando está intoxicado? Que tome leche fría. Entonces la leche no intoxica. Es así. La leche no intoxica. Entonces, Si se intoxica a alguien es porque le han echado otra cosa. otra ¿verdad? cosa que no, No, es sí, correcto. porque- Entonces, eso es la cuestión. Nosotros tenemos la estructura para producir más, solo necesitamos más apoyo. Y si ellos dejan de subsidiar, están presos con nosotros. Usted dice ellos son los que la producen en otros países. Claro, Correcto. Nosotros competimos. Sí. Bueno, bien, entonces ese censo es importantísimo para ustedes. Así es. Don Orlando, ¿sigue siendo la ganadería una actividad económica tradicionalmente familiar? Es decir, que usted quizás sus padres, sus abuelos lo hicieron, usted sigue haciendo, ¿sigue siendo así? Sigue siendo así. Sí. Hay como un apego, un amor del hombre que trabaja la tierra o la pecuaria. Así No solo eso, es que la única forma de este país pagar la deuda que tenemos es produciendo. Y tenemos que tomar medidas para no llegar como está Puerto Rico y lo que le pasó a Grecia. Cuando usted va a un banco, ¿qué es lo primero que preguntan? Su producción, su entrada. No, y lo buscan para darte crédito, si no te No, enrojan. no. Entonces, el país que no produce está No. listo. Bueno, Ahí que estamos casi en rojo por ahí. Sí. Yo usted hizo la pregunta de la herencia de la Pero producción. vamos a que usted me detalle más sobre esa parte, don Eric, cuando volvamos de esta pausa, que ya me están pidiendo la pausa. Sí. Muchas gracias por acompañarnos a partir de ahora. Estamos tratando un tema muy importante. Se trata de la ganadería y en este caso, haciendo un poco más de énfasis en la ganadería lechera, una actividad de la cual viven decenas de miles, cientos de miles de dominicanos y decenas de miles de familias. Conversamos con don Eric Rivero, presidente de la Asociación Dominicana de Productores de Leche, de la Proleche, y con don Orlando Sánchez, que es médico veterinario y también productor, que es secretario general precisamente de Aproleche. Usted me iba a aportar un poco más al tema de la tradición familiar en esta actividad económica. Sí, que es algo que debemos de aprovechar, porque tú sabes que el mundo, los productores están envejeciendo. Y en nuestro país, en la ganadería y en otros rubros de la pecuaria y de la producción, tenemos una oportunidad que debemos de seguir impulsando. O sea, yo me lleno de orgullo cuando yo voy a muchas comunidades del país y si te pongo algunos ejemplos, otros se quedarán, pero realmente hay una integración importante de la juventud en la producción lechera, ganadera, con mucho entusiasmo. Hay comunidades, grupos de ganaderos jóvenes que están apostando a una ganadería de compromiso con el medio ambiente, de compromiso con el consumidor, con el país, de producir alimentos de calidad y en cantidad y a precios adecuados, que ese es el compromiso que debemos de asumir nosotros. Y realmente hay un importante renacer en las esperanzas de los productores de leche. Muchos jóvenes profesionales integrados a la producción con proyectos ganaderos muy distintos en distintas zonas del país, donde se aprovechan las condiciones de cada región para hacer una ganadería de compromiso con el país. Y sobre todo, que debimos tal vez empezar así, hablar de un poquito del por qué, y el porqué de todo esto, a pesar de crear riqueza
a pesar de crear empleo, es garantizarle al pueblo dominicano el alimento más importante de todos, que es la leche. La leche, la FAO, hace ya muchos años lo denominó el alimento de la humanidad. El alimento más completo, el alimento que desarrolla el intelecto, que desarrolla el físico en los años más importantes, cuando son niños, cuando hay que asumir el compromiso de la vejez también con un alimento de calidad. La leche como ningún otro. Y cada vez más se va cayendo mitos que habían. Sobre la mantequilla, sobre todo. La mantequilla, por ejemplo, la grasa de la leche, que antes apostaban a leche descremada, por ejemplo, para mantener un peso ideal. Para el tema de la grasa, acabamos de venir de un congreso de la FEPALE hace unos meses, donde los estudios más recientes indican que la grasa de la leche es saludable para mantener el peso. Pero además es que con los años fue sustituida por asuntos artificiales. Por bueno que sean, no es igual que lo natural. Pero el tema que dice Orlando de la mantequilla, en la Navidad de pasada en Francia es el principal consumidor per cápita de mantequilla del mundo. Y la grasa muchas veces por año, que se prefería supuestamente una tal margarina, que eso realmente ya eso pasó al futuro. Eso es algo que ya en el mundo no se habla de margarina, porque eso es un alimento contrario a todo lo que se vendía. Ahora se prefiere la vuelta a la mantequilla, la vuelta a la grasa, como hidratante natural después de hacer deportes, aparte de todo lo que tradicionalmente aporta la leche. Pues cada vez hay más información para asumir más el compromiso de garantizarle al país, a pesar de que estamos en un mundo tan convulso, no podemos depender solamente de importaciones, sino de garantizar aquí el alimento de la humanidad, hecho por dominicanos, con tierra que no tienen otra vocación que no sea para hacer ganadería, y además de eso, creando riqueza en prácticamente todos los rincones del país. Bueno, la margarina, usted le agrega un átomo o una molécula de hidrógeno y es un plástico. ¿Qué le parece? Bueno, don Orlando y don Eric, hay algo también que hace muchos años se viene hablando de la necesidad de, no solo en este caso de la ganadería, de la agropecuaria en general en nuestro país, que debe dar el salto al uso de tecnología más avanzada, ¿verdad? Sí. Acompañarse de los conocimientos científicos. Sí. ¿Qué tanto hemos avanzado en esa parte? De que tiene que haber por un lado la asistencia estatal, ¿verdad? Con que tiene, se supone, sus técnicos y esas cosas, y que también se puede ir trabajando para dejar lo que decían antes, esa ganadería extensiva. Sí. Y que en un pequeño predio se pueda tener una productividad buena usando la tecnología. El compromiso del productor es ese, que usted mismo resalta muy bien. O sea, cada vez hay más personas, cada vez hay más demanda, y la tierra es la misma, y muchas veces degradada por malas prácticas de producción. O sea que el futuro es producir más en la misma tierra. Y para eso, pues, sí se necesita... Además de dinero, ¿qué hace falta? Mire, sobre todas las cosas es la voluntad de hacer las cosas. Y sobre todo, yo siempre defiendo el tema de la institucionalidad. Porque en el país no necesitamos más leyes, lo que tenemos que hacer es cumplir las que tenemos, normativas, leyes que tenemos. Y sobre todo en el tema de la extensión, tenemos muchísimas instituciones que deben de trabajar eso, pero lamentablemente cada vez son más y menos se hace. Pero yo le decía que tenemos una nueva generación de ganaderos, muchos jóvenes profesionales, que sí están trabajando como con las uñas, con el interés, con el esfuerzo, con las esperanzas de un sueño, muchos de ellos, pero sí se está haciendo una ganadería cada vez más eficiente y ojalá un día usted pudiera ir con nosotros y hacer un programa en una de esas zonas, que yo estoy seguro que usted se va a sorprender de lo que se está haciendo aquí en muchas partes del país. O sea que pese a todo, hemos avanzado. Oiga, usted va a una finca y usted encuentra la tecnología. Sí. Lo que falta realmente es dos cosas importantes. La comercialización, garantía de nuestra comercialización, de nuestro producto, y que ganemos dinero. Así es. Pero vamos a desmenuzar eso. Sí. Me interesa lo que tú me has dicho. Supóngase ahí viene un productor, ¿verdad? Y se empeña y tiene una buena producción, una leche de calidad. Sí, correcto. Bien. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Garantía de comercialización no la hay?
No la hay completamente. No, ¿y qué pasa? Porque se supone que si el país demanda, de hecho, ¿Cómo demanda más de lo que ustedes producen, ¿cómo es que aparece entonces alguien que lo nosotros sustituye a ustedes? hemos hecho el esfuerzo y lo hacemos? Lo que queremos es que nuestro producto sea preferido a la importación. Un ejemplo claro. Usted dijo que nosotros estamos muchas veces siempre atentos a defender los productores. Como debe ser, cada Como sector debe debe ser. defenderse. Hace un año y un mes, en el verano pasado, habían 4 centros de acopio fomentados por recursos del Estado a través de los préstamos del Conaleche en zonas costeras de la línea noroeste, en Agua de Luis, en El Cayal y entre otras comunidades muy vamos a decir, apartadas, pero donde la ganadería juega un rol vital. Pues oiga, el año pasado esos 4 centros de acopio producían cerca de 25 o 30 mil litros de leche. Eso es todo lo cuarto del mundo para esas comunidades. Oye. Eso es la vida de ellos. Pues por una razón u otra no tenían mercado. Pero sí seguimos importando cerca de 200 millones de dólares de lácteos al año aquí al país. Muy fácil que lo pudiéramos producir aquí. ¿A quién ellos le vendían esa leche? Se la vendían a una planta que en algún momento dijo por el camino, porque dicen cualquier cosa, se inventan, porque en ese momento los lácteos a nivel del mundo estaban muy baratos. Muy barato. Y es muy fácil cambiar. Y alguien le dijo, pero te conviene más. Te conviene más ligar esta funda que viene de quién sabe dónde. Sin fecha de vencimiento, violando todas las normativas. Vienen los quesos importados aquí por bloques, no tienen etiquetado, como ordena nuestra legislación. Ni registro sanitario. Que ha sido ni registro. Y eso, pues va suplantando eso. Gracias a Dios, este año, y hay que reconocer eso, por una lucha que hemos tenido desde hace más de una década, de desayuno escolar con leche nacional, pues hoy ya este año por fin ya tenemos un precio diferenciado para la leche nacional, la leche que se brinda en el desayuno escolar y las fórmulas que están acostumbradas a hacer muchas plantas. Y hoy pues ya hay una diferencia de precio que está obligando a las plantas que venden leche del que no compraban leche criolla, hoy andan buscando leche en el país. Y eso son de las cosas que tenemos que seguir luchando. ¿A cómo venden ustedes el litro de leche? ¿Al mayorista? El precio promedio de un litro de leche en el país promedio ronda los 21 pesos y medio. Hay algunos productores que venden a 24 y medio, a 25, y otros que venden a 18. Pero el precio promedio en el país ronda los 20, 21 Pero pesos. ese no es el que llega al consumidor. Eso es antes del intermediario. Eso es a nivel de finca. Al consumidor, como en todos los rubros de la agropecuaria, lamentablemente esa cadena de distribución, esa cadena de comercialización que hay, pues quintuplica muchas veces le los agrega. precios. De ellos deben ganar también, quizás. Todos debemos de ganar, sí. Pero es muy cuesta arriba en algunos colmados de la capital, sobre todo los colmados, porque realmente que un litro de leche vale 70, 75 pesos. Eso es algo mucho más del mucho doble más del precio que se lo vende. Que Eri señala es importante, porque ya tenemos cooperativas como la de Monteplata y la del Sur que le están supliendo leche al desayuno escolar, leche de buena calidad. Ahora inclusive le aumentaron la cuota que ellos van a aportar al desayuno escolar. Porque no, sí, para yo terminar, decirle que si el productor gana dinero, invierte en la tecnología, que es importante la tecnología, pero es importante que gane dinero. Hay un tema entonces de garantía de mercado. Sí. Eso ya entonces corresponde a la autoridad. No, pero Eri lo acaba de decir. La garantía del mercado viene por una serie de factores, entre ellos la falta de cumplimiento de las normativas internas. Usted no puede vender una leche en el país según nuestras normas, aunque se hace leche X, y muchas veces dice leche entera. No es, o sea, hay varios tipos
de leche que no son leche, que son reconstituidas. Y así lo dice nuestra normativa. Bueno, los la quesos, Nordón, incluso, si uno lee la etiqueta... que dicen algunos que queso de imitación. Y simulated cheese. Y simulated cheese. Entonces, así tenemos nosotros muchas que dicen que son leche y no son leche, son Sucedáneo. fórmulas lácteas. Son fórmulas Bueno, lácteas. hay una parte también de educación al consumidor que deberían hacer las autoridades también. Bueno, la educación, pero más que la educación, ya es un compromiso de que la gente también tiene que hacer la cultura de leer lo que compra. Pero el problema es que aquí no logramos etiquetar eso. Aquí no hemos logrado que se cumpla eso. Y mire, que yo le comento siempre a los compañeros cuando estamos juntos, gracias a Dios hemos puesto a hablar de etiquetado, por ejemplo, en varios gobiernos a grandes. La última vez estuvimos con el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, que habló de eso y puso a hablar de eso, no puso fecha, no se cumplió. No se cumplió. Pero en algunos casos se ha ido más o menos cumpliendo, porque yo he visto productos que tienen la etiqueta. Mira, en marzo de 2013 Pero, nos reunimos con el presidente de la finca Etando Aceval. Y ahí se comprometió el presidente que en 6 meses iba a estar la ley de etiquetado aplicada y registro sanitario. Y ha ido muy lento todo. Yo le digo, don Eri, porque yo he visto en algunos casos que sí tiene una etiqueta. hay algo que dice los ingredientes y dice todo eso. Sí, sí, pero lo que pasa es que no se cumple como debe de cumplir. ¿Qué es lo que tiene que decir para que sea completo? Hay una ley que dice hasta la forma que debe hacerse por cantidad de ingredientes y por ejemplo, usted no puede ver como leche entera una leche reconstituida, y mucho menos si es fórmula. Y no lo decimos nosotros, mire. Proconsumidor, el año pasado, en boca de una funcionaria de este país, que era su directora en ese momento, o es su directora, en unas incautaciones de leche que estaban vendiendo el cuchareo, no solamente incautó la leche por la forma inadecuada de vender esa leche, que es una leche industrial que hacía daño venderla como estaba vendiendo, sino que cuando la llevaron y la analizaron, tampoco era leche. Era un polvo con características alimenticias buenas o malas, similares, pero no era leche. Entonces, eso junto con una serie en los quesos, en todo lo que viene importado, no se cumple. Que debería, y nosotros siempre lo hemos pedido, no es bueno, si tenemos la primera frontera, que es aduana, las cosas que no cumplen con las normativas internas del etiquetado, debían de pararla en aduana. Porque oiga lo que pasa, muchas veces decimos, ¿qué hay etiquetado? No hemos visto obligados, ninguno de nosotros buscó competir en una pelea tan desigual con el monstruo del norte o con la gran Europa, de ponernos a la par con esos productores, y no han puesto con estos mercados abiertos que tengamos que competir con esa gente. Pero hay una serie de mecanismos que son barreras al comercio que las norman los países, y que de aquí es imposible que usted lleve a Estados Unidos algo que no cumpla su normativa interna. Aquí no. Aquí cuando en esos grandes almacenes, que le dicen inclusive almacenes cementerios, en la costa este de los Estados Unidos, porque ahí llevan los productos cuando están o al vencerse o cuando hay una superabundancia, y ahí entonces que se surten con etiqueta en cualquier idioma, con etiqueta que no reúne ninguna de las legislaciones nuestras que están escritas en la Nordón 53, cómo debe de etiquetarse la cosa para beneficio de los consumidores, pero también para darle cierta entonces, seguridad. Aquí en el país, ¿corresponde a quién? ¿A Industria y Comercio? Industria y Comercio, Salud Pública. Salud Pública, bueno, aduana, claro está, y el mismo Ministerio de Agricultura, que es el que... Para aduana vendrá siendo como un supervisor de que tenga o no tenga. Ahora, lo que debe decir eso ahí se supone que es quienes tratan de la salud y así la alimentación de la gente, así así, es. Industria y Comercio, Salud Pública. Sí. Le ponen que queso sucedáneo. ¿Y qué es eso? No, y eso se prohibió y lo siguen poniendo. Y lo prohibieron. Eso está prohibido por una resolución y se lo siguen poniendo. Y lo siguen poniendo. Bien, entonces ese es, vamos a decir, uno de los grandes problemas que ustedes enfrentan, pero hay otro también que hemos visto muchísimas quejas de la inseguridad en las haciendas, en los campos, los cuatreros. ¿Cómo anda eso? Mire, ¿Siguen todavía matando vacas y vendiendo? la ganadería es el país. El país. Nosotros somos una representación del país. Y si hay inseguridad en el país, imagínese usted en los campos. Si hay en la ciudad, imagínese usted en los campos, donde hay menos patrullaje, donde
todo es más difícil. ¿Y eso es algo de alguien que se aventura a hacerlo? ¿Ustedes piensan que hay grupos organizados? Que Hay son cuatreros? hay grupos organizados que se mudan inclusive de zona. ¿Cómo? Sí, y hay, claro, también individuales que se arriesgan, pero sí han habido presos. Yo digo porque para usted, primero, tiene que saber algo de esas cosas. Amarrar una red, Son expertos. sacrificarla, cortar las mejores carnes. Son expertos. Inclusive, oiga, es uno de los robos más perversos que hay. Sí. Porque no solamente si se meten en la casa de uno y se llevan la televisión o el motor de usted trabajar, bueno, son artículos que hasta usted echando un fiado nuevo lo recupera pronto. Pero cuando usted le matan la forma de producción, que además no hay forma de reemplazarla de esa manera, porque de un animalito desde que nace hasta que comienza a producir pueden pasar 3 años. Entonces es uno de los robos más perversos porque afecta en las entrañas más sensibles a pequeños productores, que sobre todo son los más afectados. Porque ese es un robo que no hay forma de tan pronto pues usted seguir avanzando. Porque es un tema de tiempo. La ganadería no es a corto plazo, la ganadería es a largo plazo. Usted tiene que estar 9 meses esperando una cría, usted tiene que estar 3 años más esperando un parto para que comience a producir. O sea, es complejo. Y por eso uno de los robos más perversos que también hemos tenido aliados. Porque hay que reconocer, así como en el desayuno escolar hemos avanzado, gracias a la importancia que le ha dado el presidente a las cooperativas ganaderas que estaban medio natimuertas, hoy son cooperativas importantes supliendo al PAE, al Programa de Alimentación Escolar. Así también hemos encontrado aliados, por ejemplo, cuando estaba el amigo Domínguez Brito en la Procuraduría, pues él ordenó en ese momento, él se motivó de que muchas veces los fiscales, en los campos veían la vaca como algo sin importancia, no le daban el valor que tenía realmente eso, no le ponían mucho asunto. Y él bajó líneas. Reunió a los productores del país entero. Con la policía y el ejército. Y pudimos en ese momento pues tener alguna sentencia ejemplarizadora. Se ha bajado un poco eso ya. Ha bajado, pero se mantiene. No podemos descuidarnos, porque son bandas organizadas. Pero hay algo que a mí me inquieta con eso, porque se supone que trabajar la carne no es una cosa simple. Se llevan los muslos de atrás muchas veces. No, yo digo, por ejemplo, porque para comercializar carne no se tiene que contar con cierta autorización. Es un producto delicado. Mire, usted sabe que aquí carecemos de muchas cosas. Aquí, por ejemplo, nosotros, a pesar de que nosotros lo reclamamos, no solamente por ser un tema de interés para el tema de los robos, sino también por ser de interés para el tema sanitario de nuestro acto, sí. No tenemos ni controles de carretera. Venimos demandando por años a la Dirección General de Ganadería, personas que conocemos desde hace años, que son amigos personales, que muchas veces terminamos en discusiones porque realmente no se le da la importancia. Aquí porque que le decía, aquí la única ley que tenemos que hacer es una que diga que hay que cumplir lo que hay. Porque aquí inclusive hay normativas para que no se transporte ganado después de las 6 de la tarde. Hasta las 6 de la mañana. Pero no tenemos. Y el que tiene, por ejemplo, un puesto de venta de carne, ¿no se supone que no debe comprarle a todo el mundo? Porque yo me aparezco de pronto, que yo nunca he vendido carne. Mira, tengo una carne aquí. Eso es sospechoso. Es una cadena que hay. O sea, hay complicidad. Entonces, hay complicidad. Correcto, hay complicidad. Además hay descuido también, porque aquí hay pueblos aquí hay muchísimas ciudades importantes que no tienen un matadero municipal. ¿Y dónde se mata? O sea, es que hay un atraso histórico en muchas de las cosas que inclusive antes las teníamos. Sí. Y antes las teníamos. Orlando es un ejemplo, que él trabajó en ganadería hace muchos años y fue encargado de la fiebre porcina en su momento. Y él empezó desde técnico de abajo. Y me hace la historia de cómo trabajaban los técnicos en ese momento. Y hoy, lamentablemente, pues nuestros técnicos tienen muchísimas carencias en los campos. O sea que hemos ido un poco como retrocediendo ahí. Sí, ahí sí, porque es lamentable. Antes había garantía nos daban, hasta los tickets del peaje nos daban. Óigame eso. Y ahora no. Y dieta, no, ahora no. Vamos a una pausa. Cuando retornemos vamos a hablar del recurso humano que debe trabajar, ¿verdad?, al servicio de los productores de ganado y esas cosas. Porque sabemos también que hay una crisis en las escuelas que forman a nuestros profesionales. Vamos a una pausa.
Muchas gracias por acompañarnos. Estamos conversando a partir de ahora sobre la ganadería, sobre la producción de ganado que aporta empleo, que produce leche, que aporta para la carne. De los problemas que usted enfrenta, hablamos del cuatrerismo y esas cosas, y usted habló, don Orlando, de la condición que tenía antes el profesional que trabajaba para este sector. Se le daban ciertas condiciones. ¿Eso ya no es así? No, no es así. Antes yo le decía que nos daban hasta los tickets de peaje, nos los daban, y dieta. Que era ese profesional que se dedicaba a servir a los productores. Sí, y vehículos. Ahora hasta en motores. Imagínese usted un colega con gradilla, con equipo andando en un motor. No hay condiciones para eso. Pero ha ido mejorando ahora. Ahora yo veo que muchos ya han dejado los motores y andan montados. Pero una camioneta, por lo sí, menos. pero las condiciones no es la misma, ¿no? No. No es la misma. ¿Siguen nuestras universidades formando a los profesionales del área? El problema es que A las los veterinarios. universidades y las escuelas, en la medida que crece la producción agropecuaria y los gobiernos le dan importancia, en esa misma medida aumenta el interés de estudiar en una universidad o una escuela. Bueno, darle importancia quiere decir que haya un incentivo económico, porque Claro, el joven que se correcto, forma sí, tiene sí. que vivir de su profesión. Claro, claro. Sí. O sea, En las escuelas siguen todas abiertas, no han cerrado por lo menos. no, siguen abiertas. Por años hay escasez de estudiantes, pero tiene que haber una promoción importante del Estado y un ambiente que diga que la agropecuaria tiene que seguir, porque muchas veces muchos de nosotros, imagínense, no tenemos otro camino que seguir. Eso, pero tal vez... Una tradición familiar. como ¿Cómo decía. nos devolvemos? ¿Y cómo se devuelve uno a esta edad ya? 38 años ordeñando vaca. Yo tengo 38 años ordeñando vaca y desde el 1980 hasta aquí, a pesar de todo lo que ha pasado, de toda la inclemencia, de todo lo que ha pasado en el tiempo, nunca hemos podido dejar de ordeñar ni un solo día, 2 veces al día. Y ahora estamos aquí y allá están ordeñando. Entonces, debe de haber una seguridad a largo plazo, porque muchas veces esa amenaza de economías cercanas a nosotros que abandonaron la producción y hoy tienen esas realidades tan amargas, como es el caso de Puerto Rico, que abandonó la producción y prácticamente se declara un estado en quiebra, porque prácticamente se agarró de un estado protector de Estados Unidos y pensaba que eso era lo mejor del mundo y no se produce nada y mire cómo está Puerto Rico. Haití, mejor ni hablar de eso. Haití, hasta un presidente norteamericano hizo un mea culpa diciendo de que cuando fue Bill Clinton allá y vio cómo estaba eso, dijo, yo me hago un mea culpa que yo por proteger los productores de arroz mío, maté la cultura arrocera de estos haitianos aquí que tenían una cultura importante. Pero el caso de Venezuela es el peor de todo, porque un país bendecido no solamente con el petróleo, sino con las condiciones más importantes para producir, y hoy pues prácticamente están viviendo una hambruna por falta de un compromiso de los estados por preservar esa cultura productiva que tan arraigada está en el pueblo dominicano, y que eso es lo que tenemos que seguir produciendo y tenemos que seguir promoviendo para poder nosotros tener a futuro un país que pueda por lo menos en dignidad ser libre, porque la libertad se da a base de sudor, de labrar la tierra y de producir, no hay otra más, incluyendo nuestra frontera. ¿Qué fuera hoy de nuestra frontera si no fueran por los productores de aguacate, los productores ganaderos, los productores de leche? Allá en Dajabón, por eso los productores que aún, dentro de tanta precariedad que hay, persisten con el sueño de las esperanzas de tener un mañana mejor en sus tierras. Y eso es prácticamente, nosotros lo decimos así, esos son los reales guardianes de la frontera, los productores. Y así debe de eso de replicarse en el país entero, dándole seguridad. Esa espada de Damocles que pesa sobre la cabeza de todos nosotros que estamos en el campo y que tenemos la amenaza que en el 25 se abren las fronteras, que cómo vamos a competir con los pollos nuestros
contra esos monstruos brasileños, americanos, que cómo vamos a competir pequeños productores de subsistencia de 10 o 15 vacas contra esos grandes proyectos de 10.000 vacas de Estados Unidos. Bien, eso es, hay que darle ese plazo que parece un seguridad. plazo fatal, ¿verdad? De aquí a 7 años más o menos. Prácticamente ya se ha ido desmontando y hay muchos ya en peligro, otros Y, ya con problemas pero hace grandes. tiempo que ustedes vienen y otros sectores productivos reclamando que se tomen las medidas para que el país esté en condición de poder más o menos salvar la situación. afrontar la situación. ¿Qué se ha hecho? ¿Cuál ha sido la respuesta? Eso es el problema. El problema es el siguiente, que se firmó el DERECATA y cuando se firmó ya terminaba el gobierno de Hipólito Mejía. El gobierno que vino no trabajó. En primer lugar lo puso 2 años a funcionar, como 2 años después lo activó. Pero además no preparó a los productores agropecuarios para que estuvieran listos para competir. Entonces es una cuestión de Estado, porque si no cuidamos, si no, vamos a decir, protegemos o apoyamos la cadena agropecuaria de producción, si desaparece, ¿qué vamos a hacer nosotros? Si desaparece la cadena productiva por ejemplo, agropecuaria. Quiero preguntarles a ustedes dos algo, porque veo que una de las cosas también que en otros países presumen de eso y que ya, por ejemplo, han desarrollado un ganado que tiende a ser más sano, que produce más. Aquí, en esa parte, porque sabemos que eso es caro, ¿verdad? No, pero la ganadería nuestra es una ganadería de gran calidad. O sea, aquí no hay que ir cambiando el tipo de ganado, no es necesario. Mire, aquí hay que seguir promoviendo la innovación desde el Estado, por ejemplo, con la formación de técnicos en inseminación artificial, por ejemplo. Algo barato, algo que es de uso común en el mundo ganadero. O sea, aquí en nuestra asociación Aproleche tenemos semen desde 175 pesos en adelante, una pajilla de semen de la mejor genética del mundo importada. Sé que lo que tenemos que hacer es seguir trabajando. Pero eso ha sido una iniciativa de ustedes. Bueno, es iniciativa, pero que debe ser sustentada. Aquí también había un programa maravilloso hace cerca de 15 o 20 años, sí, que se llamaba el PIA, el Programa de Inseminación Artificial desde el Estado. Hace 30 años con Antonio Humán, sí, fue. Y que le llegaba hasta el más pequeño productor, le llegaba un técnico que le podía inseminar una vaca de una gran genética. La asistencia científica. Claro, entonces eso dejó que en nuestro país nosotros, por inversión privada y por herencia de muchas zonas ganaderas donde han ido ganaderos, la línea noroeste, usted habla de un Papatón Madera, de una serie de ganaderos que dejaron una semilla sembrada y eso se ha multiplicado y tenemos ganadería muy buena en carne. En Brahman tenemos una de las mejores ganaderías de América aquí, del central y del sur. O sea que nosotros tenemos el pie de cría. Aquí están las condiciones, entonces. Están las condiciones. Lo que falta entonces es hacer cumplir. Y el material humano también. También. Sí. Si se siguen formando los jóvenes. Usted va, como dijo Deri hace rato, a la línea noroeste, a Lome Cabrera, a Dajabón, y usted ve, y a Santiago Rodríguez, la calidad genética de ganado lechero que hay ahí. Eso es envidiable. Aquí le digo, las inversiones, claro, nosotros somos una isla sui generis, porque nosotros tenemos zonas donde un tipo de ganado más fino trabaja, es más productivo, porque son zonas secas, como la línea noroeste de humedad relativa bajita, que le gusta mucho al ganado europeo, por ejemplo, pero zonas cercanas aquí a la capital y en el este, donde son zonas que eran bosques húmedos, que es un clima un poquito más húmedo, las vacas se ventaja de los microclimas tenemos acá. Así es. Correcto. Entonces, aquí en el país se pueden trabajar muchos tipos de ganado, siempre basando en una ganadería tropical, nunca pensar en promedios parecidos a los promedios de los climas templados, pero sí una ganadería que tenga compromiso con el medio ambiente y que produzca adecuadamente para poder suplir la leche que necesita el país. Y es fácil, solamente necesita voluntad, porque lamentablemente a través de los años tenemos más o menos 4 o 5 litros de promedio por vaca. Siempre les reitero, son los números que manejamos. Eso prácticamente duplicar la producción de leche del país se puede hacer de una manera muy rápida, con un poquito de extensión
y con mejorar la calidad de los pastos que se le dan a las vacas, pudiéramos en pocos años, yo pienso siempre, en 2 años, 3 años, duplicar la cantidad de leche que tenemos. Y hay ejemplos. Y yo soy un enamorado de alguna zona y yo hablo esto con pasión porque lo conozco desde hace mucho tiempo. Duvergé, oiga, Duvergé, en la cabeza de un citadino. Hablar de Duvergé, ahí no se habla de vaca. En Duvergé, con un esfuerzo que hicieron, con un centro de alimentación que producen pasto de calidad, alimento de calidad para las vacas, han duplicado la productividad por vaca y ha sido realmente un ejemplo exitoso de que si se quiere, se puede. Bien, bueno, ojalá que entonces se les escuche a ustedes y que se tomen en cuenta esos reclamos y esas recomendaciones, que será para bien del país. Muchísimas gracias a don Eric Rivero, presidente de la Asociación Dominicana de Productores de Leche, Aproleche, y a don Orlando Sánchez, médico veterinario y también secretario general de Aproleche. ¿Usted quiere decir algo rápido? Como dice el presidente de Aproleche, Eric Rivero, sin producción no hay nación. Así es. Bueno, así es entonces. Muchísimas gracias. A ustedes, amigas y amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV.